Mario Castro, empiezo ya directamente con la primera pregunta. Mario Castro preguntaba, ¿qué papel juegan las formas productivas como el toyotismo o los protocolos de calidad en el capitalismo e imperialismo contemporáneo? A Mario le diría que, curiosamente, al menos para mí, me encontré con unos textos de Lenin como jefe de la economía, bueno, jefe del Estado soviético a partir del año finales del 17, que le da valor a las formas tecnológicas que ha inventado en su época, 1917, el capitalismo para aumentar la productividad industrial. Entonces no es el toyotismo, pero sí era el fordismo, ¿no? Que era el trabajo en cadena que había implementado este empresario famoso de los automóviles, Ford, en los Estados Unidos, de simpatía de Hitler, y es lo que aparece en la famosa película de Charlie Chaplin, que quizás hayáis conocido, ¿no? Sobre el trabajo en cadena, precisamente, ¿no? Entonces, Lenin llama a considerar los avances del capitalismo en el aumento de la productividad, porque Marx, Engels insisten en que es necesario, para superar el capitalismo, no abolir la productividad en el trabajo, sino incrementar la productividad de unas industrias, de un sistema productivo, sabiendo que en el socialismo ese fruto productivo, económico, ese resultado va a devenir en un bien para la sociedad, mientras que en el capitalismo y en el capitalismo de los monopolios, el aumento de productividad significa destrucción masiva de empleo, aumento del saqueo, del arrancar la plusvalía a los trabajadores para aumentar el enriquecimiento de una oligarquía que es cada vez menor. Es decir, no se trata de negar, citando a Lenin, ¿no?, los avances tecnológicos de toyotismo, fordismo a comienzos del siglo XX. Hay más, hay uno que tiene nombre japonés, Kaiban, me parece, ¿no?, que es el aumento de la producción en función de las demandas para limitar los stocks, ¿no? Ahí lo que determina el carácter de esta tecnología son las relaciones sociales, particularmente las relaciones de propiedad de las empresas, ¿no? Entonces este es un poco el asunto, ¿no? Veo que algunos están recién entrando en la reunión y recordar que hoy tenemos una sesión especial que está dedicada a responder preguntas que podréis hacer ahora, cuando terminemos con estas que fueron las que quedaron por responder en la sesión anterior. Y para poder hacerlas solamente tendréis que pedir turno de palabra a través del chat de la reunión. Yo os daré el turno de palabra y podréis utilizar el micrófono para hacer la pregunta en máximo 60 segundos. Bien, sigo con las preguntas. Celso preguntaba, ¿el complejo tecnológico vino a perfeccionar la maquinaria de opresión del imperialismo a escala global? El imperialismo ha utilizado varios recursos. Un recurso es, por supuesto, como dice el manifiesto del Partido Comunista, revolucionar o revolucionarizar continuamente las fuerzas productivas. Pero ya llevamos bastante tiempo con un desarrollo financiero que no es un desarrollo tecnológico, sino que es un desarrollo parasitario, ¿no? Porque en la medida en que el imperialismo aumenta la capacidad tecnológica, es verdad que también consolida una cierta superioridad respecto a una tecnología más anticuada, en una carrera de tecnología del campo socialista. Lo que pasa es que el imperialismo está funcionando, como dijo también Lenin, ¿no?, en una etapa reaccionaria, está destruyendo fuerzas productivas, está destruyendo mano de obra, está destruyendo países, está destruyendo recursos naturales y se está centrando en
como digo, un crecimiento parasitario a través de la financiarización a gran escala, ¿no? Manifestando su carácter mesoparasitario, estéril, improductivo, y se está convirtiendo en un atraso de la evolución y del desarrollo social, ¿no? Y ahora preguntas más concretas. Washington Quintero preguntaba, ¿considera que Venezuela debe aliarse con países como China o Rusia en esta confrontación que tiene con Estados Unidos? Pongo como ejemplo a Siria, que sin el apoyo de Rusia hubiera sido invadida hace muchísimo tiempo por ese fascineroso país. Sí, en el caso de Venezuela es muy claro, ¿no? Sin la política exterior muy inteligente del comandante Chávez, ya Venezuela hubiese tenido el mismo destino que tuvo el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende del año 70 al 73, aniquilado por un golpe de Estado organizado por Kissinger y la CIA con militares fascistas a su servicio, o la Revolución de Granada de Maurice Bishop, que fue invadida por los Estados Unidos, o el gobierno peronista argentino, que fue destruido por la Junta Militar Argentina en los años 70, y todos los demás gobiernos progresistas que fueron derribados por golpes de Estado o invadidos, sometidos a guerra, a terrorismo. La existencia de dos grandes potencias antiimperialistas, que son la Federación de Rusia y la República Popular de China, garantizan la supervivencia de la revolución bolivariana, de la misma manera que la existencia y la solidaridad activa de la Unión Soviética de Brezhnev garantizó que los Estados Unidos no invadiesen directamente la Cuba revolucionaria. Tuvieron que mandar a los mercenarios de Bahía de Cochinos, que fueron derrotados. Todos estos, solidaridad fundamental, no le quita mérito ni al pueblo cubano entonces ni al pueblo venezolano ahora, pero son fundamentales. De hecho, la República Socialista Federativa de Yugoslavia, la pequeña Yugoslavia formada por Serbia y Montenegro, y la República de Serbia, cayeron y fueron destruidas porque en los años 90 no hubo ninguna potencia antiimperialista, ninguna correlación favorable a esos pueblos balcánicos y yugoslavos, y fueron literalmente exterminados, aniquilados, invadidos, destruidos por la potencia que actuaba con total impunidad, de Alemania, de los Estados Unidos, de la Unión Europea y de la OTAN, ¿no? Ahora no estamos en esa situación, para bien de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba, de Irán, de Siria. Estoy de acuerdo con lo que dices, y la solidaridad de Rusia con Siria ha sido fundamental para que no terminase destruida por 300.000 terroristas islamofascistas enviados por los servicios occidentales de inteligencia, ¿no? En relación, David Alcázar preguntaba, ¿es deber en la actualidad de los países socialistas y antiimperialistas crear un mercado alternativo al mercado imperialista como hizo la URSS en su momento? ¿Los proyectos económicos de China van en ese sentido? La situación es distinta, porque es verdad que el campo socialista llegó a crear un espacio económico alternativo, una economía mundo alternativa, como la decía el profesor ya fallecido Immanuel Wallerstein, que podía desafiar y retar a la hegemonía del dólar y del imperialismo y del capitalismo mundial, ¿no? Eso no es posible desde la caída del CAME y del Pacto de Varsovia, que no solamente era europeo, sino que incluía a Rusia, a la Unión Soviética, que era su líder y que era una potencia euroasiática, incluía también a la República Popular de Mongolia e incluía a la República de Cuba, ¿no? Ahora China lo que se plantea es, con su política económica y comercial concretada en el proyecto de la nueva ruta de la seda, que es como se la conoce
en términos periodísticos, es ampliar sus redes comerciales, su influencia económica y no tanto favorecer la construcción de socialismo en ninguna parte del mundo. Por supuesto que a China le interesa mucho frenar el hegemonismo y la agresividad norteamericana. Ahora está haciendo algunos movimientos muy interesantes en relación al dólar, pero China no es la cabeza de un campo socialista. No existe campo socialista. Existen 5 países socialistas. Lamentablemente, entre Vietnam socialista y China popular hay discrepancias, hay ritmos distintos. China tiene excelente relación con Corea Popular y con Cuba socialista, a veces no tanto con Vietnam. De todas maneras, China sí tiene una posición bien solidaria con África y con América Latina, ¿no? Y también con Irán, que es un país, digamos, capitalista y fuertemente antiimperialista, ¿no? Vamos a decir, capitalista keynesiano chiita, ¿no? Y es un país que está muy pendiente de los movimientos que hace China para ampliar su influencia económica y así emanciparse de las brutales sanciones de los Estados Unidos, que sí que consiguen un efecto en golpear la economía y hacer sufrir mucho a los pueblos del mundo afectados por sus sanciones. Alberto Gómez hacía 3 preguntas de distintas zonas, pero se relacionan entre sí, pero las vamos a hacer por separado para que quede más clara la separación entre ellas. La primera es, en el seno del imperialismo yanqui hay 2 sectores en pugna, los partidarios de recuperar su patio trasero en Latinoamérica, aunque sea no pudiendo mantener al 100% sus posiciones en otras zonas geoestratégicas, y los que continúan en la locura expansionista en todas partes. Hay varios sectores en pugna dentro del imperialismo norteamericano según los intereses que representan y que defienden, ¿no? La base de las discrepancias no es tanto ideológica, sino bien material, ¿no? Hay empresas petroleras, empresas, por ejemplo, refinadoras de petróleo que han sido afectadas por la decisión de Trump y de Pompeo y de Pence de no comprar petróleo venezolano. Luego están las empresas de Texas y de otros estados del fracking, que están siendo bien golpeadas por la bajada de los precios del petróleo, y podemos decir que dentro del Partido Demócrata, o sea, hay un sector del imperialismo de algunas empresas, como digo, las petroleras, más bien la familia Rockefeller. Se habla de Soros, pero yo creo que se exagera también bastante en relación a Soros. Hay pocos análisis empíricos de la politología sobre las relaciones de poder en lo que se llama el Estado profundo, Wall Street. En España sería el famoso IBEX 35, ¿no? Luego, dentro del Tea Party, de la extrema derecha norteamericana, hay también intereses corporativos del lobby sionista, del lobby mafioso de Cuba, etcétera, ¿no? Y estas corrientes atraviesan, se convierten en luchas políticas dentro de los servicios secretos, dentro del ámbito político y dentro de este espacio que maneja de una manera caótica el señor Trump, que es un magnate, un enorme magnate, pero a la vez una marioneta en manos del Estado económico profundo, que es quien dirige, es el 0,01% de la población norteamericana, que con las famosas políticas monetaristas neoliberales lo que han hecho es enriquecerse como nunca en la historia, ¿no? Eso es un poco las peleas políticas, la situación de caos en la que está el poder ejecutivo y legislativo norteamericano, reflejan las luchas de grupos comerciales, económicos y de lobbies de presión, al margen completamente de lo que piensa la inmensa mayoría de la población norteamericana, que está al margen de toda esa situación, ya está completamente controlada por los medios de comunicación en manos de los grandes lobbies económicos privados, ¿no? Eso es un poco lo que puedo decirle al compañero Alberto, ¿no? La siguiente pregunta de Alberto preguntaba que cuáles serían las fuerzas en pugna en el seno del imperialismo español.
Pues hay que estudiar, hay que hacer estudios empíricos. Yo no me dedico a hacer estudios empíricos, pero hay que hacerlos, ¿no? Ahí está el IBEX 35. No sé, la verdad es que no tengo ni idea, ¿no? Supongo que hay líos entre el BBVA, el Banco de Santander, por ver quién se come a quién. En un momento de crisis hay una lucha de concentración del poder, de peleas continuamente. No hay ningún tipo de solidaridad corporativa y clasista previa. Y por supuesto se ven tendencias más de derechas, más ultrarreaccionarias, unas que otras. Hay que ver, ¿no? Lo que está muy claro es que el imperialismo español depende del imperialismo norteamericano. Es muy curioso que Vox ha excluido de su retórica Menéndez y pelayista, es decir, su retórica integrista, inquisitorial, ultrarreaccionaria, carlista, toda referencia a uno de los grandes temas del pensamiento reaccionario español, que era el antijudaísmo, que lo rescató Franco cuando señaló que el decreto de expulsión de los judíos de 1492, en 1936, seguía vigente. Es decir, que España, gracias a Franco, dio un saltito para atrás como de 4 siglos o de 5 siglos, ¿no? Lo que pasa es que esa retórica sale del discurso de este grupo integrista fascista de Vox porque está sometido al imperialismo norteamericano, ¿no? Y está financiado a través de el grupo terrorista de los mujahidines del pueblo, a su vez bien conectados con el Tea Party, con los servicios secretos de inteligencia, todos ellos sometidos o engrasados por los sobornos de la familia saudí. En los años 80 eran los cubaitíes con su quío que engrasaban la administración de Felipe González. Hay que estudiar un poco, ¿no?, cuáles son las correlaciones de poder, pero desde luego son enemigas del gobierno de Sánchez Iglesias, y son muy partidarias de que Abascal sea el nuevo presidente de gobierno junto con Casado, que son a su vez hijos directos de Aznar, ¿no?, que es el representante más claro del IBEX 35 en la política, ¿no? Me da la impresión a mí. La última pregunta de Alberto decía, y por terminar, con esta crisis del coronavirus se han visto aflorar tensiones dentro de la UE entre Francia, Italia, Portugal y España por un lado y Alemania, Holanda, Austria y Finlandia por otro. ¿Son estos también sectores en pugna? ¿Qué contradicción y qué estrategia se esconde tras cada uno de ellos, si es que existen? Lo que se ha manifestado es que la Unión Europea realmente no existe, no hay un sentimiento de pertenencia, no hay ningún sentimiento de solidaridad entre los países. Está la Comisión Europea en manos de la señora Merkel y del gran capital alemán, lo que es lo que ya se sabía, ¿no? Son quienes machacaron a Grecia, en su crisis económica. No tuvieron ningún problema en ponerla de rodillas, en imponerle una política social que llevó, por cierto, a un cambio de gobierno, ¿no? Es un poco, ¿no? Yo creo que hay, ya no cuenta el Reino Unido, que ha salido, que está a su vez estrechamente unido a los Estados Unidos. Francia está planteando a veces una política titubeante de más autonomía con respecto a los Estados Unidos, pero luego a la hora de la verdad se pliegan a los propios Estados Unidos, porque en relación a Irán, aparentemente Alemania, Inglaterra y Francia querían mantener el acuerdo nuclear firmado en el 2015, pero la administración Trump ha conseguido reventar el acuerdo y hacer inviable un sistema de pagos que trataban de construir estos 3 países para mantener su perspectiva de negocios dentro de Irán, ¿no? Con lo cual, prácticamente ese acuerdo ha quedado fuera de juego y se ha impuesto la posición unilateral de Trump, ¿no?, haciendo de paso un daño enorme a la economía iraní, favoreciendo
el alineamiento más claro y evidente que nunca de la política de la extrema derecha sionista israelí junto con los Estados Unidos para golpear a Irán. ¿Qué ha podido hacer Europa? Europa no existe. A efectos geopolíticos no existe de ninguna manera. No existe el este europeo, que son gobiernos controlados por los servicios de inteligencia norteamericanos. Alemania se impone y le ha hecho sufrir mucho a España, a Italia, a los países que ellos llamaban pigs, ¿no? En su momento, ¿no? Que significa en inglés cerdos, ¿no? Yo creo que esta es un poco la situación. Yo creo que la Unión Europea no sale reforzada de la crisis del coronavirus, me da la impresión. Bien, pues ahora ya sí empezamos con la apuesta hoy de esta sesión, que es de preguntas, así que la primera parte vamos a hacer preguntas que estén relacionadas directamente con Lenin y con su obra, y para ello solamente hay que solicitar la petición de palabra a través del chat, y yo os daré paso y entonces podréis activar vuestro micrófono y hacer la pregunta de forma oral al profesor, o si os da corte o lo que sea, también la podéis hacer en el chat. De momento nadie ha pedido palabra, así que espero. Venga, animaros un poco, ¿no? Que siempre siempre nos quedan preguntas en el tintero, y recuerdo que si veis que... vale. David F. ha hecho una pregunta directamente en el chat. Pregunta, profesor, ¿nos puede decir los 5 libros de Lenin más importantes que debemos trabajar? Yo diría que el primero sería una manera de estudiar el método que usa Lenin para aplicar el materialismo histórico y la economía política y el capital al estudio de la economía de Rusia a finales del siglo XIX, que se llama La construcción del capitalismo en Rusia. Es un texto que él hace deportado en Siberia y es interesante para saber cómo se puede aplicar ese método de estudio a otros países, España, países latinoamericanos, Rusia, etc. Después está la obra de 1901 y 2, El qué hacer, donde hay algunos elementos interesantes sobre la conciencia, el rol del partido, sabiendo que Lenin indica muy claramente que está hablando en condiciones de la autocracia zarista. Él sabe que la socialdemocracia, los partidos obreros en Alemania y en Occidente tienen mejores condiciones de acción democrática, no así. En la Rusia zarista tienen que funcionar de manera centralizada, de manera secreta, pero da algunas referencias sobre el partido de vanguardia que se tiene que construir. Luego, fundamental, de plena vigencia, la obra de Lenin sobre el imperialismo, ¿no? El imperialismo, fase superior del capitalismo. Ese texto, ya lo explicamos la otra vez, es tan importante que no se puede entender el mundo de hoy sin conocer ese libro. Siempre en estos textos hay que tener la perspicacia para separar aquellos elementos de coyuntura inmediata que menciona Lenin, que no nos sirven, de los elementos generales de las leyes, de las tendencias, que sí están plenamente vigentes en el año 2020, ¿no? Tanto en economía política, como en organización política, como en cuestiones internacionales, etcétera, ¿no? Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Luego, una mina de conocimientos sobre la política, sobre el socialismo, sobre el capitalismo, sobre el rol del Estado, sobre la dictadura del proletariado, sobre la democracia revolucionaria, sobre la violencia, sobre el parlamentarismo, sobre la comuna, es El Estado y la Revolución. Es un libro absolutamente fundamental. Luego, una crítica que él hace a los oportunistas de su época, que es
la Revolución Socialista y el renegado Kautsky. Bueno, yo creo que con estos textos se tiene una cierta visión del pensamiento de Lenin, ¿no? Pensamiento absolutamente genial y muy vigente. Pues parece que no se animan, aunque Gema dice que sí tiene una pregunta, pero para la segunda parte, para la vinculación con la actualidad. Así que vamos a abrir también preguntas de la segunda parte, a ver si así se anima más la conversación. Y recordar que podéis hacerlo de forma oral o si lo preferís también lo podéis hacer de forma escrita, por supuesto. Bueno, mientras que se animan vale, ya. Vale, Rami, pues te doy micrófono para que puedas hacerla, o sea, puedes activar el micro y haces tú directamente la pregunta al profesor, ¿vale? Ok. Lo va a escribir porque no funciona bien su micrófono o no se lo reconoce. Bueno, Carlos Barca mientras pregunta, ¿el concepto de asociaciones monopolistas, cárteles, consorcios, trust de Lenin continúa vigente? Sí, 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 continúa vigente. Toman formas distintas, pero hay un artículo muy interesante, ya tendrá unos 10 años, de Halpar Brar, que es un gran teórico marxista-leninista indio-británico y presidente del Partido Comunista de Gran Bretaña marxista-leninista, que estudiaba las maneras de asociar. Frida Bello. Uy. Perdona, se oye un micrófono pero se acopla. Puedes esperar, no sé si eres Ramilesca, pero si eres tú, espera un momento a que termine el profesor y ahora hace la pregunta, ¿vale? Decía que hay un artículo muy interesante que hablaba de las asociaciones, las concentraciones dentro del mundo de las grandes empresas petroleras y llamaba tres hermanas y tres primas, ¿no? Porque en los años 70, 80, 90 el negocio privado petrolero mundial estaba en manos de 5 grandes empresas imperialistas. Entonces se produjo un proceso de asociación, que es un proceso también de absorción, de cartelización, que era descrito de manera muy interesante en la revista que ya no existe, lamentablemente, Études marxistes, estudios marxistas del Partido del Trabajo de Bélgica. Es posible que se consigan versiones de este artículo, Harpal Barar, tres hermanas y tres primas, ¿no? En concreto, sobre vamos a decir, el negocio, el sector petrolero que le ha dado al imperialismo, al negocio privado capitalista, plusvalías inmensas tradicionalmente. Ahora, por supuesto, está la cosa un poco revuelta, pero sigue siendo el negocio petrolero una enorme fuente de riqueza para la oligarquía financiera occidental. Luego, Airbus es una expresión de la cartelización y la concentración de la construcción aeronáutica, ¿no? Porque es una empresa apadrinada por la Unión Europea que aúna, que unifica, que concentra empresas que antes eran públicas de construcción de aviones de varios países. Por ejemplo, Construcciones Aeronáuticas, sociedad anónima, Caza Española, se privatizó y pasó a integrarse en Airbus, si mis datos no están equivocados, ¿no? Luego, un caso claro de cartelización y de asociación es esa denominación, por cierto, inventada por un presidente norteamericano que tiene mucha influencia,
económica, financiera, política y militar, que es lo que se llama el complejo militar industrial. Yo seguí un curso y unas clases que dio en Caracas un especialista cubano, Esteban Morales, en la economía norteamericana de alto nivel, y detallaba cómo el complejo militar industrial norteamericano tiene la posibilidad y la capacidad de militarizar la industria norteamericana, de convertirse en el núcleo duro de los desarrollos tecnológicos que luego van derivando en aplicaciones civiles de ese poderoso complejo militar industrial que está representado políticamente por Trump, por un grupo de generales siempre pendientes de incrementar la tensión mundial, hacer invasiones, agresiones, provocaciones, de manera que se siga disparando continuamente el presupuesto militar del mundo, lo que se convierte en facturaciones inmensas de este complejo militar industrial, ¿no? Estaba viendo hace poco los datos de la ESPRI, que es el Instituto de Investigación por la Paz de Estocolmo, que es quien investiga el aumento en el presupuesto mundial. Es decir, gracias al complejo militar industrial imperialista, la humanidad pierde enormes cantidades de recursos que podían convertirse en planes eficaces de combatir el hambre, las epidemias, el subdesarrollo, el analfabetismo, el desempleo en el mundo, y que se concentran en los gastos militares, ¿no? Obligando, por supuesto, a potencias que tienen una vocación de paz porque necesitan desarrollarse, como China, como Rusia, como Irán, incluso como Venezuela, en invertir parte de sus recursos en no permitir a la barbarie imperialista tener la hegemonía técnico-militar jamás, porque esa es la única garantía descubierta por el ser humano para garantizar la paz y el equilibrio en este planeta, ¿no? Este es otro ejemplo de cartelización, como te digo, ¿no? Pregunta a David. ¿Puedes hablarnos un poco de la teoría de Lenin sobre la NEP? ¿Cómo se desarrolló? Intentaremos esto desarrollarlo un poco en la última clase, ¿no? La NEP es lo que sigue al comunismo de guerra. Si lo digo yo ahora todo, no podré decir mucho después, pero bueno, me documentaré y me instruiré un poco más para instruirlos. La NEP era básicamente una política práctica derivada de la necesidad del Estado soviético recién nacido, del gobierno de obreros y campesinos, del partido bolchevique, de la clase obrera, de frenar la hambruna. Por hambruna hay quien dice que murieron de 7 a 8 millones de personas del año 19 al año 21-22, cuando se desarrolla, por un lado, la guerra civil, es decir, el levantamiento de los ejércitos zaristas dirigidos por almirantes y por generales leales a la autocracia zarista, y por la intervención de los 14 estados imperialistas que, apoyando a los ejércitos zaristas, lo que querían era derribar la joven revolución. Murió mucha gente de hambre, las cosechas y la economía quedó más afectada de lo que ya estaba después de la Primera Guerra Mundial. Entonces la NEP es el acuerdo y la propuesta que le hace el partido bolchevique a la burguesía del campo para producir cereales y alimentos de manera privada, y con eso frenar la hambruna y alimentar a la población. Esa fue la propuesta, y el deseo del poder soviético era prolongar durante décadas incluso la NEP hasta que el país pudiese desarrollar de manera pública, colectiva y socialista las fuerzas productivas. No fue así, porque la burguesía de los kulaks, que eran los propietarios medianos del campo, sabotearon la revolución, se dedicaron al asesinato, se dedicaron al extraperlo, no sé si la gente sabe lo que es eso, a la especulación, que es lo que hace ahora la oligarquía con el pueblo venezolano, sometido a unas inflaciones
descomunales, pero Venezuela es mucho más débil de lo que fue la Rusia soviética y machacaron a la clase kulak y sustituyeron la NEP por el desarrollo planificado y público, socialista, social, colectivo de los medios de producción. Ya está la pregunta de Rami Leska, que dice, no es exactamente de Lenin mi pregunta, pero me gustaría si puede ser una opinión del libro de Stalin, Los fundamentos del leninismo, ya que fue el primer libro de teoría que leí, y quien lo haya leído sabrá que hay citas a Lenin en todas las páginas. Tengo entendido que en su momento fue leído por millones de camaradas en todo el mundo. Hay dos obras. Stalin tiene fama de no ser un buen teórico, es un teórico de alto nivel, y lo que hace es desarrollar la obra, el pensamiento de Lenin en dos obras, ¿no? Fundamentos del leninismo y cuestiones del leninismo. Estamos pensando en hacer una introducción también al pensamiento y a la obra práctica de Stalin, y desarrollaremos esta y otras obras que son muy importantes. La obra de Stalin sobre la cuestión nacional, que se llama El marxismo y la cuestión nacional, es de un altísimo nivel científico y académico, aunque Stalin, digamos que se educó fundamentalmente dentro del partido bolchevique y a la sombra de Lenin, ¿no? Stalin fue encargado de mantener el aparato clandestino del partido, luego tuvo grandes responsabilidades en agrupar a la clase obrera petrolera de Bakú, que era entonces el gran centro petrolero soviético, primero ruso, uno de los más grandes del mundo, con fuertes inversiones extranjeras. Por ejemplo, el inventor de la dinamita es un noruego que tenía grandes inversiones petroleras, también norteamericanas, de otro tipo. Allí Stalin hizo una gran tarea de organizador obrero, de organizador de los soviets, de agrupación de los trabajadores de las distintas etnias. Allí había obreros iraníes, obreros armenios, obreros del Cáucaso, obreros musulmanes azerbaiyanos, obreros rusos, y extraordinaria la capacidad de Stalin y de otros líderes de organizar el partido en condiciones de clandestinidad. Y estas dos obras, Fundamentos del leninismo y Cuestiones del leninismo, son aportes que hace Stalin a la tarea de crear, digamos, de formalizar el marxismo-leninismo en orden a elevar y a educar a las masas populares, campesinas, de soldados y de obreros de Rusia y de la nueva Unión Soviética, una gran parte de las cuales estaban en el analfabetismo, en los principios, en los valores del partido, en un momento muy difícil en el que había que asegurar la defensa de la revolución y luego la construcción económica planificada, ¿no? Que fue una obra de una importancia absolutamente universal. Eso es un poco el resumen de lo que puedo decir. Como elemento puntual de la obra Cuestiones del leninismo, en relación al antiimperialismo, observar cómo Stalin, estamos hablando del año 22, ensalza, apoya, incluso en la versión traducida que me ha llegado a mí, considera revolucionario al rey de Afganistán porque dirigió la resistencia del Estado y del pueblo de Afganistán frente a la penetración imperialista británica llegada desde la India, ahora Pakistán. Todavía los británicos dominaban colonialmente la Unión India, querían apropiarse de Afganistán, y la resistencia del pueblo afgano dirigida por el rey de Afganistán, que derrotó esa invasión británica, le llevó a Lenin manifestar el pleno apoyo a este movimiento antiimperialista, y señalaba
Stalin que en la época del imperialismo lo fundamental es el antiimperialismo, aunque este antiimperialismo no sea republicano. Estamos hablando del rey de Afganistán. En nuestra época podríamos estar hablando del líder Gaddafi, que fue asesinado criminalmente, del presidente de Siria, que puede representar una pequeña burguesía patriótica y una burguesía nacional, junto con una clase trabajadora en Siria, Bashar al-Assad. Podemos estar hablando del terrateniente de Honduras, Mel Zelaya, que fue derribado por el imperialismo norteamericano en el 2009. Podemos estar hablando de un obispo en Paraguay, que también fue derribado de la presidencia del Paraguay por parte del imperialismo norteamericano, de manera que frente a las visiones ultraizquierdistas que exigen que sean la clase obrera en países donde no existe clase obrera muy a menudo, encabecen los movimientos antiimperialistas, Stalin señala el rol, insisto, del rey de Afganistán en un país como Afganistán, donde no había ni sombra de clase obrera, porque no había ningún nivel de desarrollo industrial en 1922. Este es uno de los grandes tesoros que tiene esta obra tan importante y tan de actualidad de Stalin, por cierto, tan denostado, sobre todo entre la izquierda proimperialista occidental y de otros países, ¿no? Aunque hay otras preguntas que se han lanzado que son más concretas, voy a seguir con temas más generales para organizarnos mejor mentalmente. Carlos Loarca preguntaba, ¿cómo podemos identificar y mantenernos firmes ante el fondo de la lucha frente a los cambios de forma de esa lucha que puede ser económica o militar, por ejemplo? Yo creo que nosotros tratamos de explicar, ¿no?, la importancia que tiene tener un pensamiento materialista y dialéctico, ¿no? No caer en la lógica formal y no caer en ningún tipo de posicionamiento religioso, dogmático y sectario. Si sabemos, si estudiamos la filosofía dialéctica, materialista dialéctica, podremos entender que lo normal de la vida en el capitalismo y en otros modos de producción, lo normal de la vida social, de la vida biológica y de la vida natural, es el cambio y la contradicción permanente. De manera que un movimiento revolucionario saldrá adelante si por un lado tiene unos principios claros y sabe entender los cambios continuos, sabe preverlos, sabe elaborar un programa político basado en hechos objetivos, en la previsión de su cambio, con la claridad con respecto a los objetivos, tanto tácticos como estratégicos, para no ser sorprendido por un enemigo, por unas clases dominantes que en muchos casos sí son capaces de reaccionar con más capacidad que las fuerzas revolucionarias, y el resultado es que se mantienen en el poder, ¿no? El caso de Chile, por ejemplo, ¿no? La famosa democracia post-pinochetista en realidad era una prolongación de la dictadura, y ha habido que esperar 20 o 30 años para que el pueblo chileno, las fuerzas de izquierda y revolucionarias, se levantasen contra el post-pinochetismo y el régimen reaccionario que encabeza Piñera, ¿no? De manera que yo creo que es una necesidad política masiva abandonar las formas idealistas y dogmáticas de pensar y estudiar el pensamiento dialéctico. Eso es lo que en general yo le puedo responder. Como he dicho ya, hay otras preguntas que son más concretas o más generales, pero como ahora están saliendo preguntas que sí se vinculan directamente con la obra de Lenin, voy a hacer estas preguntas primero y las demás las estoy apuntando y después se hacen. Carlos Loarca otra vez pregunta, cuando Lenin se refiere al colonialismo del imperialismo y lucha de clases de las colonias o neocolonias, entre paréntesis pone Núñez Tenorio, ¿pueden ser distintas en comparación con la conformación y lucha de clases de los países imperialistas? Cuando Lenin
se está refiriendo, por ejemplo, 1916, él redacta esta obra de la mayor importancia que se llama El imperialismo, fase superior del capitalismo. En ese momento, el imperialismo occidental, el único existente entonces y ahora, estaba el imperialismo ruso, que estaba a punto de ser destruido por la revolución, ya se había desprendido de una gran parte de sus colonias formales, mucho más después de la Segunda Guerra Mundial, cuando prácticamente favorecieron la creación de estados independientes, entre comillas, de lo que eran sus antiguas colonias en África, en Asia, en Oceanía, en el Caribe. Con esta libertad formal de antiguas colonias, que luego pasaron a ser países independientes y a formar parte de las Naciones Unidas, ¿disminuyó el control imperialista? No, porque Lenin observa el fenómeno del neocolonialismo, que se va a desarrollar mucho más después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, gobiernos que son formalmente independientes, pero que entran en las zonas de influencia, en el área de influencia, que primero solía ser británica y luego norteamericana. Estoy pensando en el Oriente Medio ampliado, ¿no? También estoy pensando en América Latina. Núñez Tenorio señala en El carácter de la Revolución Venezolana que los norteamericanos establecieron la forma más depurada de neocolonia en Venezuela, porque hay que decir que este proceso tiene un comienzo bastante temprano en Venezuela. Ya diciembre de 1908, una flota militar norteamericana pone en la presidencia al vicepresidente Vicente Gómez a cambio de tenerlo como una marioneta de los intereses petroleros norteamericanos. 1908 a 1935-36, que es cuando muere Gómez, hay una experiencia de neocolonialismo que los norteamericanos van a llevar a otras partes de América Latina. Todavía está el Imperio Británico activo, operativo en otras partes del mundo, y crea directamente estados que no iban a existir sin la intervención de los servicios secretos británicos, como los países del Golfo. Les recomiendo una película muy interesante donde estaba un gran actor mexicano-norteamericano que se llama Anthony Quinn. La película es Lawrence de Arabia, un espía, un provocador del Intelligence Service, del Servicio Secreto Británico, que manipula a las tribus de camelleros, de nómadas del desierto arábigo, para, por un lado, desmontar el Imperio Otomano y luego crear varios estados que siguen existiendo y que siguen siendo muy importantes en el despliegue imperialista, que son los estados del Consejo de Cooperación del Golfo, y antes habían sido el Pacto de Bagdad, que unía Irak, una creación estatal británica, Irán, del Shah Reza Pahlavi, que nace del primer golpe de Estado que da la CIA en 1953, deponiendo al presidente, que había nacionalizado, en contra de los intereses británicos y norteamericanos, el petróleo de Irán, Irán con N. La CIA y los británicos, pero sobre todo la CIA, el primer golpe de Estado lo da en Irán. El último lo ha dado en Bolivia, en noviembre del año 2019, o sea que no se vaya nadie a pensar que estamos hablando de las calendas griegas ni la batalla falsa de Covadonga, que es lo que está pensando Abascal y la extrema derecha española. Estamos hablando de la ahorita mismo, de lo que están haciendo los imperialistas, que acaban de desembarcar, acaban de fracasar en su bahía de cochinos en las costas venezolanas hace 15 días, ¿no?
sea, que todos los días están pensando en cómo destruir países de línea verdaderamente independientes y consolidar su dominio neocolonial, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la dinámica de los países imperialistas, donde hay una aristocracia obrera, hay partidos socialdemócratas y no hay, en los países imperialistas no hay una fuerte resistencia antiimperialista, no la hay, lamentablemente. Los partidos comunistas han retrocedido. Quiero recordar que en 1920 el Partido Comunista de Francia llamó a una huelga al proletariado parisino en solidaridad con la revolución del Rif contra el abuelo del actual rey de España, Alfonso VIII, creo que era, no sé, séptimo, no me importa. Me importa mucho el nombre del líder de esa revolución, el jeque Abdelkrim el-Khattabi. Bueno, en apoyo a la revolución que llevó a la República del Rif y en apoyo a la insurrección del pueblo sirio contra Francia, el Partido Comunista de Francia llamó en 1920, insisto, a una huelga general. Miren y comparen la miseria con la que se ha avanzado, porque cuando el terrorismo islamofascista apoyado por el presidente francés Sarkozy desata la guerra terrorista contra la República Árabe Siria, el presidente Bashar y el partido Baas, el secretario de Exteriores del Partido Comunista de Francia, un agente del imperialismo francés, llamó a dimitir al presidente sirio. 2011. En el 2011, ese traidor llamó a que el presidente sirio dejase su cargo, mientras que en 1920 el mismo partido llamó a una huelga general en apoyo de la Siria que luchaba contra su país. En el primer caso están los criterios leninistas y antiimperialistas, y en el segundo la traición del eurocomunismo, de la socialdemocracia, con una clase obrera también traidora, lamentablemente, y que habrá que reconstruir en su conciencia. En relación, Carlos Loarca también preguntaba, aunque creo que ya se ha respondido a esa pregunta, si existían en este sentido neocolonias diferentes a la fase anterior del capitalista, es decir, neocolonias imperialistas actuales, y yo creo que se ha respondido a eso. Y también Carlos Loarca dice, según Lenin, el imperialismo nos ha condenado a ser exportadores de materias primas descubiertas y potenciales para su desarrollo industrial. ¿Eso significa que la conformación y lucha de clases es distinta a la de los países imperialistas, sobre todo del proletariado, por la amplitud del campesinado desposeído históricamente? El micrófono. Sí, es la misma pregunta que me hizo antes, ¿no? Si es distinta la lucha de la clase obrera en los países imperialistas a la de los países dominados por el imperialismo, ¿no? No, en este caso no. Es más bien si la lucha de clases es diferente en los países víctimas, o sea, los países víctimas del imperialismo, precisamente porque al estar condenados a ser exportadores de materias primas, la mayor parte de su población pertenecen al proletariado campesinado desposeído. No exactamente a un entramado industrial, entiendo yo, ni a ese tipo de... Sí, es que hay que hacer, como dice Lenin, ver la situación concreta de cada país concreta, viendo un poco cuál es el sujeto patriota revolucionario. Yo recomiendo una obra muy importante publicada por Editorial Progreso de Moscú, el año 74, se llama Principios del comunismo científico, autor Víctor Afanasiev, donde estudia las posibilidades distintas que hay en función del desarrollo económico. Hay clase obrera donde hay desarrollo industrial. Puede haber clase obrera porque ha habido un cierto desarrollo industrial, pero que se convierte en aristocracia obrera. Caso de Venezuela durante la Cuarta República, porque la clase obrera fue sobornada por unos sindicatos mafiosos que son descritos por el gran sociólogo marxista y antropólogo Rodolfo Quintero, miembro y fundador del Partido Comunista
y el antropólogo venezolano insuperado. Luego hay otros países donde la mayoría de su población es campesina, ¿no? La tecnología ha disminuido mucho el rol numérico del campesinado. Entonces hay que hacer estudios concretos. La tecnología en Argentina rebaja el número del campesinado, pero Argentina desde los años 30 del siglo XX tiene una cierta infraestructura industrial muy superior, tiene una tasa de industrialización argentina de un 75% superior a la de Venezuela, donde las empresas petroleras y la oligarquía impidieron en Venezuela una diversificación industrial. Por lo tanto, la clase obrera es reducida, pero también lo es el campesinado, porque el país abandonó la producción industrial en función de la tasa de cambios, y el campesinado pobre se acumuló en los barrios pobres de Maracaibo, de Maracay, de Barcelona, de Valencia, de Caracas, de Guatire, de Guarenas, ¿no? Entonces hay una situación indeterminada desde el punto de vista social. Hay que estudiar, hay otra obra muy interesante de un académico soviético que se llamaba Georgy Kim, K-I-M, un apellido coreano, sobre el mundo socialista y el movimiento de liberación nacional, donde permite tratar de entender la compleja composición social de países que no tienen desarrollo industrial, que tienen una agricultura amplia, los países africanos, y entonces es difícil hacer una teoría, ¿no? Víctor Afanasiev señala que en muchos casos donde no existe clase obrera o no puede ejercer una función de liderazgo, es la pequeña burguesía la que le toca ejercer ese liderazgo, y habla de la pequeña burguesía militar, que en América Latina, no solamente con Chávez, con Torrijos, con Velasco Alvarado en el Perú, Torrijos en Panamá, con los militares que se levantaron, Jacobo Arbenz, y los militares que lo apoyaron en Guatemala, con el coronel Camaño, que no tomó el poder y fue asesinado en un movimiento de apoyo al gobierno legítimo frente a la invasión norteamericana. Entonces hay un rol político particular de los militares patrióticos que no pertenecen ni al campesinado ni a la clase obrera, ¿no? Porque cuando escriben Marx, es que están hablando de la clase obrera de los países industriales, occidentales. Y cuando habla Lenin, está hablando de un país que es con un 80% de campesinado. Pero cuando habla Mao Zedong, está hablando, Mao Zedong en los años 30, de un campesinado que es el 99% de la población. Ahora, el camarada Xi Jinping está hablando de una clase obrera industrial afiliada que apoya al Partido Comunista de China, que ya son como 400 millones de obreros industriales, una cifra impensable para la realidad que conoció Marx en su época. Es decir, la estructura social es un proceso dinámico que depende de la situación económica, del desarrollo de las fuerzas productivas de cada uno de los países. Eso es un poco lo que puedo decir. Y si hay países neocoloniales, diría claramente en la otra parte de la pregunta que todo el grupo de Lima, formado por Colombia, por los gobiernos criminales de Colombia, del Ecuador, de Paraguay, de Chile, de Perú, de Bolivia, lamentablemente, y qué dolor, de Guatemala, son regímenes neocoloniales a las órdenes de la administración de Trump a fecha de hoy, 2020, a la espera de que se produzcan cambios, revoluciones nacional-democráticas, y esos gobiernos de vergüenza nacional sean barridos por esos pueblos, como estuvo cerca de pasarle al pseudo Lenín Moreno. Y si no fue así, es porque el imperialismo había penetrado a la Conalle, a una parte de la dirección de los indígenas del Ecuador, que fueron gran oposición
al gobierno de línea independiente de Correa y que ahora han sido un apoyo al gobierno criminal de Moreno en el Ecuador. O sea que hay, en estos momentos, al menos en América Latina y el Caribe, gran cantidad de países neocoloniales, por desgracia, y espero que dure poco. Bien, ¿a qué se refiere Lenin cuando señala durante el imperialismo la superestructura extraeconómica que surge sobre la base del capital financiero, la política e ideología de este, que estimula la tendencia a las conquistas coloniales? Lenin lo que está hablando es de la fuerza que tienen los ejércitos en la época imperialista y también la capacidad coactiva del Estado. Porque el imperialismo concentraba en la época de Lenin y concentra ahora su manera de obtener plusvalía, de enriquecer a su oligarquía en la guerra. Y además de la guerra, en el terrorismo, en las sanciones, que es guerra económica, en las provocaciones, en el desprecio al derecho internacional, que es una gran conquista de la Unión Soviética en su victoria antifascista en 1945, cuando se habla de reformar las Naciones Unidas, hay que decir, cuidado, porque una gran parte de las Naciones Unidas son el hijo directo de la victoria antifascista dirigida por Stalin y por varios partidos comunistas al aplastar el fascismo y el nazifascismo, ¿no? Cuando el imperialismo quiere cargarse el derecho internacional es porque opta por la guerra, y la guerra es la expresión de los intereses del complejo militar industrial, de manera que los militares, sus intereses, forman parte de la política, del poder de los Estados Unidos, de la superestructura. Ya lo señala en el Estado y la Revolución, 1917, cuando el régimen burgués de Kerensky también se apoya en el ejército del zar. Ya veremos, creo que la siguiente clase, si no me equivoco, es el Estado y la Revolución, acusa a los social chauvinistas, mencheviques y eseristas de tener en su programa la disolución del ejército zarista, pero de no cumplirla, de no desarrollarla, ¿no? De manera que el ejército es el núcleo del Estado, un núcleo muy importante, junto con otros elementos de dominio en la época del imperialismo, ¿no? Y en la situación, digamos, actual, porque Lenin estaría actualizando su observación con lo que está pasando ahora. Ahora, más que golpes de Estado militares, en muchos países latinoamericanos hay la intervención de los jueces comprados y corrompidos y de los medios de comunicación al servicio de la oligarquía financiera sicaria del imperialismo, ¿no? Con esos dos elementos se han tumbado varios gobiernos progresistas en América Latina, ¿no? Y ahora vamos a ir ya a preguntas más concretas. Mario Castro hacía una pregunta que además se relaciona con otra que hacía Gema en nombre de David Alcázar, que hoy no ha tenido que ausentarse de la clase. Bueno, Mario preguntaba, ¿qué tácticas, qué estrategias debería de hacer el movimiento revolucionario obrero en un país como España? Y David Alcázar preguntaba, ¿es necesario que los comunistas hagamos la lucha ideológica en los sindicatos reformistas de masas y promocionar a los sectores más combativos de la clase obrera para depurar a la aristocracia obrera que dirige dichos sindicatos de clase reformista? Hombre, yo creo que la clase obrera, si tendría conciencia para sí, debería tomar el poder político. Pero para eso hace falta un partido que la eduque en la conciencia de ser clase para sí y la estrategia adecuada para, siendo la mayoría de la sociedad, tomar el poder político. Mi pregunta es, ¿cuál es el partido que educa en la conciencia para sí, ¿no? Y en la toma del poder político, cuando aquí lo que estamos hablando es de del sector público, ¿no? El sector público de la economía, que se ha privatizado radicalmente. Franco también tenía un sector público, pero se observa que dentro del debate político no está
la toma del poder político. Está la República, pero yo pregunto, Francia es una república y Francia es un régimen bien reaccionario y en manos de una oligarquía poderosa. Alemania es una república, además federal. Bélgica, efectivamente, es una monarquía y en Bélgica están creciendo las fuerzas revolucionarias que representa el Partido del Trabajo de Bélgica. Sí que es verdad que en el caso de España la superestructura de la monarquía va asociada con el poder de la oligarquía, básicamente, y seguramente sería un gran avance democrático la república, pero no forzosamente, y mientras se mantenga la pertenencia a la Unión Europea y a la OTAN, es imposible que la clase obrera pueda realizar su destino histórico de tomar el poder político, ¿no? Me da la impresión a mí, ¿no? No sé cuál era la segunda parte de la pregunta. Los sindicatos. Un tema complejo. Yo no conozco los sindicatos. Un tema muy complejo. Los sindicatos tienen que ser dirigidos por una vanguardia política, porque si no, se cumple lo que dice Lenin. Lenin habla de que se crea una conciencia tradiunionista, que significa economicista, buscar plata, intereses materiales, aumento de salarios. Nada más. Nada más. No hay más. Entonces yo creo que la autonomía de los sindicatos ha conducido a que sea la patronal, la socialdemocracia, la que controle los sindicatos. Estaba leyendo un artículo de Nines Maestro, ahora que ha fallecido el camarada Julio Anguita, donde señalaba que el PSOE estaba manipulando dos instrumentos de poder que tenía. Uno era el grupo Prisa y otro era la Dirección de Comisiones Obreras, pero no era Comisiones Obreras una creación del Partido Comunista de España. No sé, no tengo una respuesta. Yo no trabajo los sindicatos y no soy ningún juez para decir lo que hay que hacer. Eso es una respuesta que tiene que dar colectivamente el partido de la clase trabajadora, no yo. Preguntaba Xavi, ¿hay algún tipo de coordinación o intento de la misma de los partidos marxistas-leninistas del mundo? Hay una cosa que se llama SolidNet en la página en internet. Aparece una agrupación de partidos comunistas que tiene una página web, creo que tiene un periódico y convoca algunos congresos y algunos encuentros periódicamente, ¿no? Creo que el último, no sé si ha sido en Grecia, ha hecho algunos en la India, en Sudáfrica, en Rusia, en Ucrania. Yo creo que la coordinación principal está agrupada en torno a SolidNet, donde los partidos hacen sus declaraciones. Falta, por supuesto, esta excelente revista a la que estaba suscrita mi partido, Enrico Alderdi, socialista Irautzailea, en los años 80, que es revista internacional que desde Praga emitía artículos muy, muy interesantes de los teóricos y los activistas de los partidos comunistas en poder y en oposición en todo el mundo, ¿no? Entonces el movimiento comunista internacional ha buscado formas de agruparse. En los años 90 el Partido del Trabajo de Bélgica organizó los encuentros comunistas de Bruselas del 1 de mayo, ya no lo hace porque se concentra en su política interna, pero sirvió para agrupar en una década muy difícil. Ahí empezaron también esa agrupación en torno a SolidNet. Hay una conferencia en Quito que ha sido dirigida por un partido marxista-leninista josaísta, que yo creo que ha degenerado profundamente. Ya hace 10 años llegó a apoyar un golpe de Estado en contra de Correa y no se puede considerar que sea un partido comunista que valga y que tenga mucha influencia. La conferencia de Quito se llama, ¿no? Luego hay algunas otras agrupaciones
antiimperialistas, hay una liga antiimperialista que está apoyada por el Partido Comunista de las Filipinas, ¿no?, de José María Sison, que impulsa la teoría de la Revolución Nacional Democrática. Luego hay una agrupación de maoísta en la que está un partido impulsando un partido marxista-leninista alemán. No me parece que tiene mucha significación. Es un poco lo que puedo responder. Lourdes pregunta, entiendo que en este gran proyecto para educar a las masas, el cine de propaganda y en particular el cine tren que impulsaron en los años 20 fueron clave. ¿Nos podría ampliar sobre el tema? Sí, yo creo que de los principales creadores artísticos, cinematográficos, fotográficos, pictóricos, teatrales, novelísticos, literarios, escultóricos, fueron los comunistas, ¿no? El comunismo fue una corriente que, como dice Sergio Landini, silbaba y salía de lo más profundo de la historia, que generó diversas corrientes de expresión artística y de comunicación de masas, de lo que se llamó agitprop, agitación y propaganda. Claro, la Unión Soviética desde el poder pudo impulsar efectivamente al cine, incluso al cine en blanco y negro, como una enorme arma de educación política de las masas. Ahí está el gran cineasta Eisenstein, que fue el director del acorazado Potemkin, o el acorazado Potemkin, y algunas otras obras muy importantes que fueron luego copiadas por Hollywood, nada menos, ¿no? Pero también está la barraca, ¿no? Es decir, dentro de esas corrientes de elevar la cultura de las masas, en España hay un gran movimiento donde está García Lorca, ¿no?, que sin ser miembro del Partido Comunista forma parte de esa generación, de ese movimiento mundial de elevación del nivel cultural, de la sensibilidad social y de la politización de las amplias masas campesinas y obreras que el capitalismo mantenía en la incultura, ¿no? Entonces hubo una experiencia muy bonita apoyada por nuestra república, de un teatro itinerante que iba de pueblo en pueblo, que se llamó La Barraca, ¿no? Hay varias generaciones literarias, la generación del 27, hay un montón de publicaciones, está el cartelismo político. Javier Parra, el secretario del Partido Comunista del Pueblo Valencià, es un gran admirador y él mismo un artista de Josep Renau. Josep Renau es un gran artista cartelista español, comunista, que favoreció, no solamente en la época de la República, sino después, desde su exilio en la gloriosa República Democrática Alemana, el arte de la expresión del cartel, ¿no?, como una forma de, pues eso, de educar, de participar en la lucha de las ideas. Tanto es así que la CIA llegó a financiar otras formas artísticas contrarrevolucionarias, el arte pop, por ejemplo, como se expresa en un magnífico estudio que se llamó La CIA y la Guerra Fría Cultural, ¿no? Eso puedo decir, el campo socialista, hoy China, Vietnam, Corea, países democráticos revolucionarios como Venezuela, utilizan los medios de comunicación de masas para informar y para formar, no para deformar, para pervertir y para corromper moralmente, que es para lo que sirven los medios de comunicación en los países imperialistas y semicoloniales y coloniales. Son menos cuartos, recordar que a las 9 nos tenemos que ir para las preguntas, para hacerlas ya, porque después no nos da tiempo. Diego pregunta, ¿puede explicar un poco cómo funcionaban las cooperativas agrarias en la URSS y si se podría poner en la práctica hoy en día en países capitalistas? Bueno, ahí había dos formas de explotación agrícola en la Unión Soviética, sobre la base de que la tierra fue totalmente socializada con la Revolución Socialista, ¿no?
la forma principal eran los koljoses, eran la granja cooperativa de explotación agraria, en la que los campesinos productores se agrupaban, disponían de servicios avanzados, se dedicaban a la producción agrícola, a alimentar a la población, y siendo los cooperativistas, los miembros de las koljoses, dueños de los aperos de labranza, dueños también del producto que era comprado en parte por el Estado y en parte en los mercados urbanos, rurales. Luego había granjas directamente del Estado cumpliendo funciones agrícolas específicas que eran los sovjoses. Bueno, lo que diría es que hay que estudiar los combinados agrícolas muy exitosos en un país industrial avanzado socialista como fue la Alemania democrática. La Alemania democrática fue el 10º país industrial y agrario del mundo. El nivel de vida del campesinado era mucho mejor que el que puede tener en España el campesinado, y habría que estudiar con detenimiento esa experiencia, que yo creo que es la más cercana, y la respuesta es que sí se puede, claro, hay que estudiar. Para eso la clase obrera, las fuerzas revolucionarias tienen que estudiar esas experiencias cercanas, ¿no? Y dejarse de seguir la orientación del capitalismo, que no busca precisamente la emancipación del campesinado. David pregunta, ¿tiene algún valor el nacionalismo en las luchas por la independencia o el nacionalismo siempre reaccionario? ¿Es posible un nacionalismo en Europa que no sea reaccionario sino revolucionario? Siempre hay que seguir la máxima de Lenin, hacer el análisis concreto de cada situación concreta y además estudiar la dialéctica, estudiar los procesos de manera no dogmática y estática y metafísica, sino dialéctica. Es decir, una nación que tiene un campesinado explotado, que está privada del uso de sus derechos nacionales, de su lengua nacional, que tiene una clase obrera explotada, globalmente es una nación explotada. Reivindicar sus derechos nacionales parece que es progresista y revolucionario. Si esa misma nación en 30 años ya no tiene falta de derechos, sino que tiene privilegios abundantes y abundantes derechos, su economía se ha convertido en una economía exportadora de capital, forma parte de la OTAN, y la lengua que antes era prohibida es utilizada como coartada para su burocracia de Estado, ya no es un país oprimido, sino opresor. Y su nacionalismo ya no es de revolucionario, sino es contrarrevolucionario y capitalista. Y si además se inscribe en la economía mundial, adora el modelo norteamericano, todo el nacionalismo que pueda desarrollarse es contrarrevolucionario. Espero que no me obliguen a dar nombres ni apellidos, pero espero que me entiendan. Ahora bien, un país como Venezuela, que afirma su independencia nacional frente al capitalismo, al imperialismo norteamericano, europeo, español, se convierte en un nacionalismo revolucionario y progresivo. Para destruir el socialismo, que era la garantía de los derechos de los trabajadores, el nacionalismo que fue utilizado por el imperialismo era un nacionalismo absolutamente nazi-fascista. También Hitler favoreció, por ejemplo, en Ucrania la independencia de Ucrania, pero como un Estado cliente y vasallo del Cuarto Reich. Entonces la CIA norteamericana ha utilizado a estos asesinos nazis, a sus nietos, para matar a la población fiel al socialismo, a la unión con Rusia y a sus derechos sociales. Estoy hablando de la quema de la Casa de los Obreros de Odessa, que fue responsabilidad de los nacionalistas ucranianos independentistas. Y yo pregunto,
¿Quién en su sano juicio puede pensar que los banderistas ucranianos representan un nacionalismo progresista? Banderista es el criminal del que se han puesto estatuas, especialista en matar miles de niños polacos a la sombra de las SS alemanas. ¿Quién puede pensar que el nacionalismo asesino croata, que fue bendecido por el Vaticano, por la OTAN, y que es responsable de muchos crímenes de la población civil yugoslava y que destruyó Yugoslavia socialista, puede ser un nacionalismo progresista y democrático? ¿Quién puede pensar eso? Eso es lo que puedo decir. Rami Levka pregunta, tengo una pregunta sobre el golpe fallido de Kornilov en agosto de 1917 en Rusia. ¿Podríamos decir que se trataba de un movimiento protofascista? Sí, sí lo era, sí lo era. Yo creo que no era un golpe controlado por Kerensky, y lo que pretendía incluso era aplastar al partido bolchevique, aplastar a los soviets, aplastar a la derecha a la izquierda burguesa y restituir el poder autocrático. Era volver a la dictadura zarista, Kornilov. Se llama la Korniloviada. Sí, era así. Fue frenado, hubiesen pasado a cuchillo a los obreros y campesinos y al partido bolchevique. Y seguramente a la izquierda burguesa también. David pregunta, ¿cómo valoras el josismo dentro del marxismo-leninismo y la lucha revolucionaria viendo sus posiciones imperialistas en Latinoamérica en más de una ocasión? ¿Se deben rechazar y desmontar ideológicamente sus ideas dentro del movimiento comunista? ¿Se puede comparar su acción al trotskismo y al oportunismo? Yo creo que hay que, por un lado, estudiar lo que supuso de construcción socialista la República Popular de Albania, pero reconocer que al final de su época su líder, el líder del Partido del Trabajo, Hoxha, era un enfermo mental. No lo digo yo, lo dice un amigo personal suyo al que yo personalmente conocí, que era un líder maoísta francés que sigue vivo, tiene 90 años, se llama Jacques Jurquet. Jacques Jurquet. Él recibía financiación albanesa y china para crear su partido maoísta en Francia, tuvo una amistad personal con Hoxha. Yo visité su pequeño apartamento en Marsella. A la entrada tenía un busto de 1 metro de Hoxha, hecho como con loza o con porcelana china, ¿no? Pero él ha reconocido que no estaba bien de la cabeza. Entonces ahí había problemas políticos y sin duda el hoxhaísmo se ha convertido en un agente del imperialismo. Ya lo hizo en la guerra contra Yugoslavia. Fueron hoxhaístas los que integraron el grupo terrorista llamado Ejército de Liberación de Kosovo, que tomó el poder con el apoyo de la OTAN en Kosovo, que no es más que una provincia mafiosa dominada por una base militar norteamericana. Entonces, el imperialismo tiene mucho interés en presentar al hoxhaísmo como un verdadero marxismo-leninismo, y los hoxhaístas son una secta ajena completamente al marxismo-leninismo. Aunque hay que reconocer que seguramente el pueblo albanés hizo una revolución en el año 45, el año 96 fue uno de los pueblos del este europeo que se levantó contra el capitalismo llevando una intervención militar de la OTAN, pero eso fue aplastado lamentablemente y se estableció una dictadura en los dos estados albaneses, tanto el Kosovo mafioso como en la Albania mafiosa, los dos dominados por el imperialismo. Nos quedan 5 minutos. Ahí, bueno, decir que ha entrado tarde Alberto. Alberto, se respondieron a esas preguntas al principio porque hemos respondido a las que faltaron del otro día, así que cuando esté el vídeo lo podrá ver las respuestas. Eulalia, también he visto que preguntabas si se podía preguntar por micrófono. Ya nos quedan 5 minutos, no va a dar mucho tiempo, pero sí se podía, aunque nadie ha querido hacer uso de ello. Y bueno, la última pregunta, pues ya para despedirnos, Álvaro Gutiérrez pregunta, profesor, buenas tardes, ¿qué nos podría decir de la nueva internacional progresista de Noam Chomsky y Varoufakis? ¿Qué futuro le vaticina? ¿Cree que se sumará la gente de Más País? Gracias.
no tengo ninguna información ni tampoco mucho interés en tenerla, ¿no? Yo creo que Chomsky es un crítico, ha sido un crítico en su vida, ¿no? del imperialismo norteamericano, ha sido un anticomunista, no ha apoyado los movimientos revolucionarios, ha sido un lingüista del MIT, que es un gran centro universitario norteamericano, y Varoufakis no tengo ningún juicio ni tengo por qué tenerlo, ¿no? No creo que dos supuestas personalidades sean ellos capaces de movilizar las fuerzas revolucionarias del mundo, estando allí la realidad en dos grandes potencias antiimperialistas que son Rusia, que son China, estando luchando la revolución iraní, que está protagonizando un gesto muy solidario con la revolución bolivariana de enviar barcos con componentes para la fabricación de gasolina. Mañana o dentro de 2 días puede haber una guerra en el Océano Atlántico por la agresión militar imperialista contra estos barcos solidarios iraníes. A mí me parece que hay que centrarse en las realidades de la lucha antiimperialista y no en las modas de determinados intelectuales aireadas por los medios de comunicación burgueses y pequeño burgueses, francamente. Bien, nos quedan 2 minutos y ya además no quedan más preguntas. Solamente Alberto, que ha llegado tarde, dice quería recordarle al profesor Ejido que por culpa suya estoy en vías de estudiar filosofía en la universidad a mis 42 años. Así que pienso pedirles cuenta. Un saludo. Y creo que con esto podremos ir terminando, que también es algo más alegre, ¿no? Para el final. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias, profesor, y nos vemos el próximo jueves. Un saludo. Y gracias, Carmen, por tu esfuerzo y a todos los compañeros y camaradas. Sí, pónganse a la cola, que algunos me están pidiendo cuentas también. Un saludo.